Directamente van a llegar al año 1843, pero porque el año 0 no se cuenta. Entonces hay que agregarle un año cuando se pasa por el año 0. Entendiendo eso, esta profecía va del 457 a 1844. Lo que significa que en 1844 tenía que levantar Dios a un profeta. Sion. ¿Quién más sabía este modus operandi de Dios? ¿Quién más lo sabe? ¿Quién estudia la Biblia mejor que nosotros? Satanás. Satanás conocía esto mucho antes que nosotros. Y él sabía que en el cumplimiento de esta profecía se iba a levantar un profeta de Dios. Y fue justamente en esta época, en un lapso de 20 años, que Satanás hizo surgir los movimientos más predominantes religiosos. ¿Sabían? Satanás levantó profetas por todos lados en esta época. Porque sabía que era un año en el cual Dios estaba levantando un profeta verdadero. Entonces Satanás dijo, Dios levanta un profeta verdadero, yo voy a levantar los míos y vamos a hacer la confusión total. Así la gente no sabe cuál es el profeta de Dios. Pero para saber quién es el profeta de Dios, tenemos muchas reglas bíblicas. En primer lugar, en Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Primera regla para un profeta verdadero. Todos los profetas que yo les nombré, ¿ustedes piensan que cumplían la ley? Sí. ¿Sí o no? ¿O están en duda? Tenía que cumplirlo. Ok, la cumplían claramente la ley. Ok, entonces el profeta que iba a levantar Dios tenía que ser de la misma clase de esos profetas, que cumplían la ley y la cumplían con su testimonio. Ese profeta tenía que hablar del mismo tema, de la misma profecía que indicaba el tiempo. Cuando Dios levantara ese profeta, tenía que levantarlo con el mismo mensaje. No podía venir hablando de otro movimiento religioso. No podía hablar de otra cosa. Tenía que hablar de ¿qué? De esta profecía de los 1300 días. ¿Me están entendiendo? O sea, yo puedo levantar una cantidad de profetas por todos lados. Aplicar la profecía. Exactamente. Puedo levantar una cantidad de profetas, pero el profeta verdadero es el que iba a tomar esta profecía y la iba a aplicar. Y la iba a explicar. Y iba a recibir una visión del Señor explicando esta profecía. Así que todos los demás, evidentemente, ¿son qué? Son falsos. Falsos. Porque ninguno de los demás movimientos habló de esta verdad presente. Por ejemplo, en este lapso de tiempo se levantaron los testigos de Jehová, con su líder y profeta Charles Russell. Charles Russell, ¿habló de los 2300 años? No. Charles Russell, ¿enseña y guardaba la ley? No. Segundo, se levantaron los mormones con su profeta José Smith. ¿José Smith explicó los 2300 años? No. ¿Guardaba la ley y con su testimonio? Evidentemente no. También se levantaron los científicos cristianos con su profeta Mary Baker Eddy. ¿Habló esta profeta de los 2300 años? No. ¿Su testimonio va de acuerdo a la ley y su testimonio? No. También se levantaron los pentecostales con su profeta Margaret McDonald, o Margarita, como la conocen. No, Margaret McDonald, con su profeta, lo conocen como Margarita. Sí, pero yo he leído que es Macbeth. Macbeth. Macbeth, lo de pentecostales. Macbeth. Okay. Después chequemos el nombre. Yo creo que es McDonald, puede ser Macbeth también, lo mismo. Pero es Margarita. Contemporánea de Elena de White. No, por supuesto. Todos en la misma época. Todos en la misma época. ¿Y por qué el diablo levantó todos estos movimientos? Los mormones, los testigos, los pentecostales. Son movimientos religiosos que ahora están en su apogeo, ¿sí o no? Sí. ¿O desaparecieron? No. Todos fueron levantados en la misma época. Esta señora Margarita, ¿habló de los 2300 años? Ni idea tenía de lo que son profecías bíblicas. Esta señora Margarita, ¿guardó la ley? Por supuesto que no. En todos estos profetas se enseñaron a quebrantar la ley. Se levantó el espiritismo moderno con las hermanas Fox, justamente en esta época. También, ¿qué se levantó?
el evolucionismo con su profeta Charles Darwin. En esta época, ¿enseñó Charles Darwin los 2300 años? No, enseñó millones y millones de años atrás. ¿Charles Darwin amaba y obedecía la ley de Dios? Por supuesto que no. También se levantó el marxismo con Karl Marx. Todos ellos, movimientos, el comunismo, que es el marxismo, todas esas filosofías y religiones modernas fueron levantadas en esta época. ¿Les parece increíble? El diablo la levantó para confundir, para que nadie sepa cuál era el profeta. Pero nosotros, con las armas de estudiar las Escrituras, podemos identificar el profeta. ¿Qué otro profeta levantó Dios en esa época? Ahora sí me pueden decir el nombre. Elena White. Helen White. Voy a poner White nomás. Ellen White. Vamos a ver si cumple con estas 10 características Ellen White. Los que nombré no cumplen ni siquiera con una. Ni siquiera con una. Ahora, vamos a ver si Ellen White cumple con esas características. Hay un profeta proclamador. ¿Quién es? Daniel. Profecía de tiempo. ¿De cuánto tiempo? 2300 años. Mensaje de juicio. ¿Era un mensaje de juicio? Decía, empezó el juicio en el cielo. por supuesto, era un mensaje absolutamente de juicio. El santuario sería purificado. ¿Y qué es purificar? Juicio. Profecía no aplicable para el primer profeta, ¿es verdad? Absolutamente. Profeta recogedor. ¿Quién es? Ellen Gold White. Toma el mismo mensaje. Tomó el mismo mensaje Elena White. Explicó. De lo primero que habló. Y de lo que explicó. Y de las visiones que yo les voy a leer ahora, que siguen. ¿De qué habló? De los 2300 años. Justamente el mismo mensaje que recibió Daniel. Seguimos. Nombre del profeta debe indicar su ministerio. Daniel, ¿qué significaba? Juicio. Dios es mi juez. Dios es mi juez. Dios es mi juez. Juicio de Dios. El juicio de Dios y la justicia de La Dios. justicia de Dios. ¿Qué significa Ellen White? Bueno, para ver esa sección, se lo voy a explicar ahora en un ratito, pero voy a borrar toda la pantalla. Así que, así que eso lo vamos a dejar ahora enseguida. Segundo profeta, Ellen White. Siempre saca un remanente. ¿Sacó un remanente Ellen White? Sí. De 50.000 personas que estaban esperando la venida de Cristo, sacó un remanente de 50. 50. 1 a 1000. 1 a 1000. Y esa relación es muy buena con lo que va a pasar hoy en nuestra iglesia adventista. Ni siquiera 1 en 1000. 1/1000%. La aceptación del mensaje de Elena White es vida o muerte. El que no acepta a Elena White no va al cielo. Así tan claro como le pasó a cada profeta anterior. El profeta recogedor es un profeta mayor. Es un profeta del cual, si el mensaje es rechazado, es muerte. ¿Está claro esto que estoy explicando, no? Muy bien. ¿Quién fue la única profeta que habló de los 2300 años? Ellen White. Lo explicó detalladamente qué ocurrió el 22 de octubre de 1844, cuando esta profecía justamente se cumplió. Bajo su dirección sacó un remanente del pueblo de Dios. Ningún otro profeta que se haya levantado en esa época se interesó por Daniel 8:14. Ni siquiera uno. Solamente uno. Elena White nació el 26 de noviembre de 1827 y murió el 16 de julio de 1915. Vamos a estudiar el nombre de Elena White. Pero antes de hacer esto, voy a mostrar otra cosa más, aparte de esta profecía de Daniel. Otra cosa más. Esto ya quedó entendido, lo puedo borrar, ¿no? No hubiera querido borrar el título.
No problem.